obviamente, al Contralor de la República, Nelson Schack. Esta semana tuve una entrevista con él y no solamente le preocupan los nombramientos en el gabinete, ya hemos hablado, sabemos que el gabinete son nombramientos de confianza del presidente, pero están detectados varios casos que no solamente no cumplen con el perfil profesional, sino tampoco con experiencia en gestión, ni pública ni privada, y están ahí manejando ingentes cantidades de fondos públicos. Y ocurre lo mismo en gobiernos regionales, en gobiernos municipales, en gobiernos locales. La Contraloría está abocada a investigar estos nombramientos y también la forma en que se está gastando el dinero que aportamos todos los peruanos que sí pagamos impuestos y las empresas transnacionales que también pagan regalías y canon, porque se ha detectado que la forma más común de levantarse en peso ese dinero a manera de corrupción es con contrataciones fantasma. Entonces, el Contralor Nelson Schack dice, el Perú no tiene un problema de caja, no es la falta de dinero, no es la falta de recursos, el problema es la corrupción que se genera y el mejor terreno, el terreno más fértil para que esta florezca como hongos, es que hay personal que no tiene los perfiles adecuados para hacer uso correcto del dinero, ejecución eficiente del dinero, y más bien se la lleva en peso, como les decía. Y en ese sentido va el proyecto de ley que ha presentado la Contraloría al Congreso de la República, un proyecto de ley que busca elevar los requisitos, el perfil que legalmente se le debe exigir a quienes aspiren a ocupar cargos públicos. Vamos a ver la entrevista. Señor Schack, gracias por recibir a Día D. Un placer, Pamela. Una primera pregunta. Usted sostuvo una reunión inicial con el presidente Pedro Castillo, en el que dijo públicamente que él había manifestado su preocupación sobre las primeras designaciones que habían de altos funcionarios del Estado. Continuamos con miembros del gabinete, que son cargos de confianza, que no solamente no cumplen el perfil profesional, sino además ni la experiencia y también con serios cuestionamientos éticos y morales. ¿La Contraloría puede alcanzar a levantar observaciones que puedan ser vinculantes respecto al presidente? La Contraloría, en el caso, el presidente tiene la facultad legal y constitucional de decidir con quién quiere trabajar como ministro, ¿no? Y el problema está en que ahorita los ministros, como principales funcionarios de confianza del gobierno, no tienen un perfil real. O sea, solamente se requiere ser peruano de nacimiento y tener 25 años. Como yo suelo decir, basta con estar vivo y tener el favor del presidente para ser ministro. Y eso no puede ser así, ¿no? Es por eso de que yo considero de que eso tiene que ajustarse en la norma, sin la cual la Contraloría no puede hacer ninguna intervención sobre el particular, porque lo que nosotros hacemos es un control de legalidad, es decir, cumple o no con el perfil, pero si el perfil no existe o el perfil es demasiado limitado, entonces no tenemos legalmente nada que en el caso de los ministros, la Contraloría está atada de manos sin un marco legal que debiera discutirse en el Congreso de la República. Ciertamente, ¿no? Porque yo creo, sinceramente, de que los ministros, que además no solo representan también al gobierno, sino que son los gobernadores de un sector, toman decisiones sobre cientos de millones de soles, afectan la vida de miles y decenas de miles de ciudadanos con sus decisiones, tienen que tener un perfil. El señor Julián Palacín, designado para Indecopi. Proética ha presentado una denuncia en contra del doctor Palacín por infringir el principio de idoneidad del Código de Ética, porque no solamente carece, dice Proética, de capacidad técnica para dirigir esta institución altamente calificada, sino que además, dice, el puesto requiere de un profesional con autonomía. De hecho, ya hemos acreditado una acción de control sobre el particular para ver si efectivamente está cumpliendo o no con los perfiles. Como te reitero, la Contraloría hace un control de la legalidad. Pero es muy importante que se revise el tema de los perfiles de los altos funcionarios y sobre todo que se estandarice, ¿no? Porque no hay mejor inversión para el Estado que tener un buen funcionario público. O sea, en este caso, si se concluye este informe que el señor Palacín no cumple con los requisitos que establece el perfil, tendría que ser removido, caso contrario pudiera él ser inhabilitado de ejercer función pública por 5 años. Y quienes lo nombraron. O sea, es al que designa y al designado. Claro, porque en realidad la primera responsabilidad moral y legal
es de quien designa, ¿no? El director de la DINI, José Luis Fernández Latorre, 3 veces declarado no apto para el ascenso, en una oportunidad por tener sentencia condenatoria, 30 sanciones disciplinarias entre el 97 y el 2015. Reporte de la policía. Es la persona que maneja toda la información de inteligencia de todos los institutos armados y la policía. Así es, por eso te decía, ¿no? Es muy importante que se revise esta situación. ¿También en este caso se está haciendo una investigación? Igualito, ¿También? En todos los casos. Están saliendo, ya han salido más de una docena de informes, porque además van a seguir saliendo. Porque el proceso de transferencia, a lo que la gente muchas veces no conoce, es que no ha terminado, recién ha empezado. Porque lo que ha cambiado son los ministerios. Y luego toda la estructura orgánica del Poder Ejecutivo, que contempla más de 320 unidades ejecutoras a nivel nacional, van a sufrir cambios. Yo he estimado que más o menos van a cambiar 800 seres humanos en el transcurso de los próximos 3 meses. Y al final de eso, la Contraloría pues hará un balance. Pero todos los nombramientos están siendo objeto de control por parte de los órganos de control del sistema. Hay una propuesta del gobierno, del Ejecutivo, para que Richard Rojas sea, y ya la Cancillería panameña está evaluando si es que acepta la designación de Richard Rojas como embajador peruano en Panamá. ¿Alcanza a la Contraloría también hacer esta investigación? No, porque esa es una designación que hace el presidente de un embajador. Tú sabes que la carrera de Relaciones Exteriores hace que todos los embajadores pues sean profesionales altamente calificados, etcétera, ¿no? Es una carrera pública. Pero hay un conjunto, ¿no? Hay una proporción de embajadores, digamos, de designación política que tiene el presidente. Y entonces lo que se tiene que verificar ahí es, por parte de la carrera en Relaciones Exteriores, es si cumple o no con el perfil. Y en este punto, si se va a pedir precisiones a los perfiles para ministros y cargos de confianza, ¿debiera ocurrir lo mismo en Cancillería? Es para todos, ¿no? O sea, la propuesta que hemos hecho nosotros es a todos los funcionarios públicos. Yo creo que es necesario de que haya perfiles mínimos que garanticen. ¿Cuáles son esos perfiles Por ejemplo, mínimos? como tú mencionabas, un mínimo nivel de experiencia, ¿no? De preferencia en el sector público, aunque no de manera limitativa, porque tú podrías tener pues un magnífico ministro que ha trabajado en el sector privado y que trae toda su experiencia y mejora la gestión pública. Eso sería ideal, como ha sucedido en muchas oportunidades. Pero tiene que tener experiencia. Educación superior. Debe tener educación superior completa. ¿No? Y en algunos casos también ese tema de la educación y la experiencia está asociado a un nivel de edad. Por ejemplo, en el caso del Contralor, ¿no? El caso del Contralor tiene que tener más de 40 años. Porque de esa manera se trata de escoger, y ese es el punto fundamental. Sí. Los mejores del Perú deberían trabajar en el Estado, porque las decisiones que se toman en el Estado, sobre todo por parte de las altas autoridades, afectan a cientos de miles, a millones de personas, ¿no? ¿Y qué ocurre, como tenemos ahora, ministros que tienen investigaciones abiertas? Todos apelan a la presunción de inocencia, pero por delitos tan graves como el caso del señor Bellido, vinculación al terrorismo y presunta apología al terrorismo. El señor Iber Maraví, que no tiene investigación abierta, pero hay atestados policiales de la época en la que señalan que está involucrado en actos de terrorismo. Y podríamos seguir en algunos otros casos, esos son los más saltantes. ¿Qué hay con esa situación? O sea, se puede apelar presunción de inocencia, no tengo condena. Entonces, ¿de qué me acusan? Lo que pasa es que en un Estado constitucional de derecho, Pamela, todos tenemos que ser conscientes de que efectivamente la presunción de inocencia es un derecho fundamental. Pero ningún derecho fundamental es ilimitado, es absoluto. Admite una serie de restricciones. En este caso, por ejemplo, ya la Constitución, la normatividad vigente establece que si no tienes una sentencia condenatoria firme, basta con una sentencia en primera instancia, no puedes postular a cargos públicos, ¿no? De elección. Igual no puedes postular a ser alcalde, gobernador, etcétera. Que es el caso de Vladimir Cerrón. Así es. Que no pudo postular, pero una vez cumplida los 4 años de prisión suspendida, queda habilitado nuevamente para... Claro, porque teóricamente, como tú dices, queda habilitado porque se supone ya cumplió su pena y ya, entre comillas, el sistema lo resocializó, ¿no? Es por eso de que... O sea que es posible que en el 2026... Cerrón quede habilitado para postular. Ciertamente, pero eso va a depender pues de las decisiones y las discusiones que se tengan en el Congreso. Hay más de media docena de proyectos de ley adicionales a los que ha presentado la Contraloría para precisamente regular ese aspecto. O sea, un ministro, una alta autoridad tiene que tener pues una conducta de una trayectoria intachable, y en ese sentido, si la ley se aprueba con una serie de restricciones para minimizar o limitar como corresponde, porque no hay ningún valor fundamental absoluto,
el tema de la presunción de inocencia, entonces se podría poner en discusión esto que tú mencionas. Y hay que ser conscientes que los problemas de corrupción y pérdida se dan perjudicando más a los más pobres, alterando los criterios de equidad. Ahora, ¿es un tema de gestión porque plata hay? ¿Es un tema constitucional? No, no es un tema constitucional, ¿no? Si tú te refieres a si, por ejemplo, aquí yo opino de que hay que cambiar la Constitución para hacer... No, no se necesita hacer eso. Lo que se necesita es incluso... Dentro del marco constitucional vigente, con ciertos ajustes a las leyes actuales, se podrían hacer grandes cambios en el tema de lucha contra la corrupción. Empezando porque haciendo que el sistema, el ecosistema de control, donde la Contraloría es un actor muy importante, sin duda alguna, pero tan solo un actor, funcione mejor. A través de una serie, por ejemplo, de operaciones conjuntas. Imagínate una operación conjunta donde intervienen a la vez fiscales, jueces, procuradores, auditores, policías, entonces todas las competencias del Estado reunidos en un solo punto. De esa manera podríamos luchar realmente contra la corrupción de manera mucho más efectiva. Y es por eso que ahí aprovecho en mencionar de que la Contraloría ha enviado también un proyecto de ley para generar el marco institucional de estas operaciones conjuntas. En el tema de corrupción, la Contraloría ha evacuado ya informes que han detectado una de las modalidades de uso más frecuente es la contratación de empleados fantasmas y pagos fantasmas que suman casi 36.000 millones de dólares. ¿Qué es lo que está pasando? No es, como a veces la gente cree, que un hacker informático ha penetrado y ha violado el sistema integrado de administración financiera y ha creado registros falsos y de esa manera han podido sacar la plata del erario nacional y abonarlo en cuentas de empresas que no tenían, o de personas naturales que no tenían ninguna vinculación contractual con el Estado. No es así. Lo que pasa es que hay malos funcionarios públicos, corruptos, que haciendo uso indebido de las claves de acceso y los usuarios que tienen para interactuar en las distintas etapas del proceso de ejecución del gasto público, hacen esas fechorías. Permítame, señor Schack, volver al tema de la Asamblea Constituyente, pero desde el lado del uso de recursos públicos, porque hemos tenido cobertura a actividades de la vicepresidenta Dina Boluarte, que también es ministra de Inclusión Social. Y durante una actividad de entrega de bonos en Yanapay, actividad oficial, ella anunció, incluyéndose esta siguiente afirmación: estamos trabajando y recolectando firmas para ese referéndum y para el referéndum de una asamblea constituyente. ¿Puede ella hacer campaña? ¿No está rompiendo el principio de neutralidad que establece la Constitución? En ese sentido, la Contraloría, y hemos sacado un comunicado también sobre el particular, alertando a todos los funcionarios públicos, haciéndoles recordar de que no pueden romper en ningún caso, no se trata de que estemos o no en un proceso electoral, y alertando también, disponiendo que todas las oficinas de control a nivel nacional se preocupen de ver si efectivamente, que eso es lo que le corresponde a la Contraloría, si esto más allá de una declaración, implica un uso de los recursos públicos inadecuado, en cuyo caso se establecerán pues el deslinde de responsabilidades necesarias para la postulación de las sanciones en la vía administrativa y también penal de ser necesario. El proyecto de ley de Perú Libre, ¿cuál es su opinión sobre el control de medios y el control de contenidos? La Contraloría no es competente para discutir ese tema. Nosotros vemos el tema de los usos y del adecuado uso de los bienes y fondos públicos, pero es claro para todos que el tener una prensa libre, independiente, es una base fundamental para el sistema democrático. Entonces, cualquier cosa que atente contra eso es atentar contra el Estado constitucional de derecho y contra nuestro sistema democrático, ¿no? Señor Schack, muchísimas gracias por habernos atendido esta tarde.